Y bueno, tenemos muchas cosas que hablar de la convención constitucional, de lo que está pasando con los partidos tradicionales, y vamos a tener aquí a alguien que tiene la ventaja de ser ex parlamentario, de ser constituyente, de ser expresidente de partido. Cristian Monkever, muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Encantado, gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué prefiere? ¿Ser político en el Parlamento o hacer una nueva constitución como constituyente? No, a ver, esto ha sido un proceso de aprendizaje, pero intensísimo. Muy distinto a todo lo que me tocó vivir. Yo tuve la oportunidad de estar en el Parlamento, estar en el gobierno, siendo ministro, pero hoy día el grado de horizontalidad, la relación que se produce dentro de la convención, sus integrantes, es muy distinto a lo que normalmente se ve en el Parlamento, donde hay una lógica más de partidos políticos, donde hay una lógica más de política más institucional, muchos que vienen desde las juventudes de los partidos o que vienen con larga historia o desde las universidades. En este caso, claro, una cosa muy distinta, mucho más variada, más horizontal, lo que ha sido un proceso de aprendizaje intenso y hay que acomodarse. Bueno, y de eso es interesante lo que planteas, porque ¿qué tanto de esta novedad que tú describes no es todavía entendida en su diversidad, en la distribución, en lo distinto que es de otras instituciones clásicas que uno ya estaba acostumbrado a ver? ¿Qué tan distinto es como para que prácticamente todos los días aparezca algo que mete cuco respecto de la convención? Sí, claro. Lo que pasa es que al no haber un sello más de partido, de política contingente, que no lo digo que sea bueno o malo, sino que forma parte de la política del día a día, no solamente en Chile, sino que en general en todo el mundo, los temas que surgen, las banderas que se levantan son distintas. Además, agreguemos que quienes salieron elegidos muchas veces vienen con su bandera propia, de su movimiento social, ya sean los temas indígenas, los temas feministas, los temas de los animales o del cuidado del medio ambiente y la naturaleza, y un largo etcétera. Entonces, ahora me pusiste puros temas nuevos, entre comillas, si tú quieres, ¿no? Y los que son fanáticos de la mantención del modelo económico, por ejemplo, también están en eso. Vamos a los otros. Están los que pretenden que todo se mantenga o siga más o menos igual. Y no digo que eso sea bueno o malo, sino que simplemente eso es. Hay otros que encuentran todo malo, fatal, y hay otros que... Yo provengo del mundo público, del mundo de la política, de un aprendizaje importante en ese proceso. Yo soy abogado de profesión, provengo de ese mundo y obviamente fui a dar a la Comisión de Sistema Político y quiero también ahí tratar de dar a conocer toda la experiencia que uno tiene en el Congreso, en el Ejecutivo, en los ministerios, para poder tener una buena estructura política. No nos ha ido bien en eso, ¿no? Sí, ahora hay una cosa interesante ahí. Si es que hubo alguna vez... un intento, anterior a este, pero si hubo alguna vez un intento de modificar el sistema político, particularmente entre el presidente y el Parlamento, lo inició el presidente entonces de Renovación Nacional, Carlos Larraín, con el entonces presidente demócrata cristiano, Ignacio Walker, que era generar las condiciones para un sistema semipresidencial. Sí. La carcajada más chica creo que rebotó como 6 veces en la montaña, digamos, pero no pasó nada. Y hoy día, sin embargo, se está estudiando eso en una nueva constitución con dimensiones que probablemente son muy distintas o tienen distinto alcance, pero para los efectos prácticos se va a volver a tocar el tema ahí. Y Andrés Alamán toma ese proyecto o esa idea y la presenta al Congreso. Y quedó presentado como una reforma constitucional de modificación del sistema político, de una lógica más semipresidencial, que recogía ese acuerdo RNDC histórico que no prosperó. Hoy día, a ver, aquí llegaron a estudiar el sistema político, llegamos todos con ideas preconcebidas. Yo era de la idea de avanzar más hacia un semipresidencialismo. Habían otros que eran de la idea de un sistema más parlamentario, unicameral, otros con la idea de un presidencialismo. ¿Qué es lo que fue bueno? Y eso es importante señalarlo. Muy buenos invitados y los integrantes de la comisión todos fuimos persuadidos positivamente para cambiar nuestras opiniones y nuestros puntos de vista. Yo transité de un semipresidencialismo a un presidencialismo.
Otros transitaron de un sistema unicameral a algo bicameral asimétrico. En fin, entonces ha ido mutando. Lo que pasa es que la propuesta que se hizo hace unos días atrás al Pleno tiene de todo un poco. Trató de dejarlos a todos contentos. Y cuando yo trato de dejarlos a todos contentos en un sistema político, eso no cuaja. Entonces tiene un poquito de unicameral, con una Cámara de Diputados muy potente, tiene un poquito de sistema bicameral con un Senado muy debilucho, tiene un presidencialismo con parlamentarismo. Entonces tenemos un presidente, un vicepresidente y un primer ministro. Que ese triunvirato no va a terminar bien. Recordemos que en Roma terminaron todos asesinados. Y por lo tanto, un sistema político tiene que funcionar, por eso se llama sistema. Tiene que ser sistémico, tiene que funcionar, tiene que ser coordinado. Y entre el Parlamento y el Ejecutivo. Y eso requiere de sintonía fina y de voluntad principalmente, porque todos los que están ahí son bien expertos y todos nos hemos ido haciendo más conocidos de la materia y de los temas, pero requiere de voluntad y de querer llegar a acuerdos. Y yo lo que veo es que hoy día no hay mucha voluntad de llegar a acuerdos. Están todos como bien atrincherados en sus posturas, pero tenemos poco plazo, porque el problema es que si no hay sistema político no hay constitución. Sí. Si no hay Congreso, no hay constitución. El problema es peor. Si es que no hay sistema político y no hay constitución, la que vale es la otra. Claro. Entonces, y a nosotros nos eligieron, porque ahora nos están diciendo, bueno, oye, quieren más plazo, la tercera vía, el plan A, B o C. A nosotros nos eligieron para sacar una propuesta con un plazo fatal que es julio. Ese es nuestro desafío y tenemos que terminarlo, bien o mal, pero hay que terminarlo y entregárselo a la ciudadanía. Ya serán otros, nos preguntarán a lo mejor los que diseñarán alternativas B, C o terceras vías si es que es necesario. Pero nuestra pega es terminemos en junio y entreguemos esto al presidente y que se plebiscite. Cristian Monkeberg, ¿cuál es, a tu juicio, que con la experiencia que tú has tenido de constituyente, cuál es el kit del asunto a la hora de poder acordar con otros una determinada artículo o una determinada norma constitucional? Te lo pregunto porque uno teóricamente siempre se ha manejado, como esto es nuevo, se ha manejado en lógicas de entendimientos entre partidos. Tuviste ahora la semana pasada cosas que son, que parece medias descabelladas, como que la UDI acuerda con el Partido Socialista un determinado cargo. Pero eso uno lo podía entender porque había pasado varias veces. Pero ¿cómo se pone de acuerdo? ¿Cuál es el concepto o la lógica de acuerdos que se pueden obtener para generar normas para todo el país? A ver, en la convención, la horizontalidad como está conformada hace que estos liderazgos noventeros, José Miguel Insulza, no existen. Lo que facilitaban bastante la vida, y no digo solamente José Miguel Insulza versus la izquierda, en la derecha, etcétera, donde había 2 o 3 personas que eran capaces de ordenar y el resto se dejaba ordenar. Aquí eso es imposible. Entonces lo primero que hay que entender, para poder lograr acuerdos, olvidémonos del factotum, o los 2 o 3 que acuerdan y después yo arreglo con el resto. No, eso es imposible. Hoy día es y vuelvo a usar la palabra que he usado varias veces, horizontal, de conversar con uno, de conversar con otro, déjame ir a preguntar, déjame ir a ver qué piensa mi colectivo o bancada o mi grupo, qué piensa el resto, en fin, lo que es positivo, lo que es muy bueno, porque permite mucha más reflexión y hay que hacer un mucho mayor esfuerzo respecto de llegar a acuerdos, porque a todos hay que convencer, no hay que convencer a 2 o a 3. Entonces eso es fundamental, eso no es la lógica de la política donde siempre hay un jefe de bancada, un presidente de partido o un líder que ejerce ese rol. Ahora, es súper interesante lo que estás diciendo porque como están mezclados los partidos institucionales clásicos con movimientos y grupos absolutamente no clásicos que acaban de llegar, ¿cómo se comunican? Sí. Porque son distintas lógicas, ¿no? Sí, primero mucha desconfianza al principio. Nosotros partimos en un jardín, literalmente, con la primera sesión, con una batahola, con suspensión de la sesión y con un proceso de desconfianza gigante. Yo era ministro de Piñera. Y al frente tenía a alguien que hacía barricada, ¿no es cierto?, como era Rodrigo Rojas, por poner 2 ejemplos, ¿no es cierto? Entonces, claro, la desconfianza es recíproca. Más allá de qué derivó cada cosa, lo pongo por ejemplo porque es como el más gráfico. Pero eso eran las personalidades que había. O la Machi, o la presidenta Loncón en su minuto.
cada uno venía de su mundo y con una desconfianza gigante, gigante, y así, y varios más. Otros habían sido parlamentarios, otros, bueno, en fin, todos con una función y un rol distinto, una chapa que había que tratar de desencajar o de desarmar. Y eso, bueno, eso fue permitiendo de a poco un proceso de aprendizaje, de conocernos, de llegar a acuerdos, de ir entendiéndose. A eso sumamos los escaños, que los escaños son militantes de su causa. O sea, nadie llegó a escaño porque se le ocurrió inscribirse en las duplas y es de ascendencia indígena. No, además es militante convencido de su causa. Entonces eso lo hace más complejo y además con mucha rabia. Justificado o no, eso cada uno sacará su cuenta, pero yo creo que sí, que hay mucha rabia justificada ahí. No justifica quizás todo lo que ha ocurrido, no, eso cada uno saca sus conclusiones, pero eso está ahí. Y así, pues, y por lo tanto, todo eso ha costado confluirlo. Quienes venimos de los partidos y venimos de la política más institucional, se nota inmediatamente que hay una mirada un poquito más, y ahí uso la palabra no sistémica, de tratar de mirar el globo general. Quienes vienen de los movimientos sociales partieron muy abanderizados con su idea, por la cual defienden. Y han ido también mirando el resto, pero primero convencidos en lo suyo y después resolvamos el resto. Entonces todas esas dificultades, no digo que sea bueno o malo, sino que todas esas dificultades son las que hacen que esto sea intenso. Y con el plazo en contra, si ese es el peor problema de todo, tenemos... Sí. Y se viene hace rato diciendo... No solamente tienen el plazo en contra, Cristian, tú tienes una cantidad nada despreciable de comunicación pública, tanto en medios de comunicación como en comunicaciones hoy día a través de redes sociales, que casi tú dirías que tienen como misión el tratar de afectar el funcionamiento de la convención o de desacreditarla, así como tienes otros que valoran, por ejemplo, las causas individuales de cada cual y que dicen que mientras si esa causa no está incluida dentro de la Constitución no debería salir. Pero hay hoy día cualquier cosa que ocurra, pero hasta la más nimia adquiere característica epopéyica en los medios o en las redes sociales si es que provienen de la convención. Está cosa bien. Que no pasa con el Congreso, eso porque el Congreso es más conocido, ya, lo conocemos. Ya, está bien, es verdad, pero también hay varios allá adentro que han sido especialistas en levantar causas que son bien complejas. No, pero yo estoy de acuerdo contigo. Y eso es noticioso de por sí. No, sin duda. Y yo no digo que no debe ser noticia. Lo que estoy diciendo es que uno debiera al final del día pensar si es que eso es la norma o es la excepción. Si es que alguien se va a disfrazar de torero y va a hacer eso, ok, lo podéis sacar así, pero de ahí a que todos los constituyentes, qué sé yo, les guste disfrazarse o los traten de payaso, no es el modo. ¿Sí? No, y además hay un tema de fondo. Bueno, todo el mundo quiere terminar este proceso razonablemente. No digo razonablemente bien, razonablemente, porque si no nos van a recordar a los 154 hoy día, porque somos 154, ya que renunció un constituyente. Como aquellos que fracasamos en este desafío histórico de nuestra vida republicana. O sea, primera vez que se logra algo paritario, con escaños reservados, elegido por la gente, y que fracase, también es complejo, más allá de quién es el más culpable o menos culpable. Ahora, sí es cierto, y eso es verdad, yo he ido cambiando mi opinión, yo creo que la izquierda tiene una responsabilidad mayor en esto, porque son mayoría. Entonces, nosotros ni siquiera tenemos la posibilidad de llegar a un tercio, que todos conocemos en qué consiste finalmente el tercio, que te permite impedir la aprobación de ciertas normas o presionar para que haya acuerdo, pongámoslo en lo positivo, desde el lado positivo. Y yo creo que la izquierda ahí tiene que hacer un esfuerzo mayor, de ordenarse, sobre todo porque son gobierno además. Y quien tiene que implementar esta Constitución es el gobierno del presidente Boric. Y por lo tanto son ellos los que van a tener que implementar leyes, normas transitorias, poder judicial, propuestas en el Parlamento. Entonces, tiene que haber un esfuerzo mayor de la izquierda. Y la izquierda no se puede desentender. Y hay algunos que se han desentendido más de la cuenta. Hay otros que no, que han hecho un esfuerzo bien honesto y directo para poder lograr eso. Pero ahí es donde está la mayoría. Y nosotros disponibles, lógico, pero no nos ha ido muy bien con ese disponible. Oye, pero puede ser incluso medio paradójico, porque lo que se le decía al gobierno anterior
era que no tenía que meterse con la convención. No se tiene que meter en nada con la convención. Ahora tú dices que el gobierno actual debiera meterse con la convención y particularmente con los sectores que son más afines a ellos para... Da la sensación de que hay que tener cuidado con eso, ¿no? Esto va cambiando. Esto va cambiando, porque en el fondo está bien. Es muy distinta la convención en julio del año pasado, en un ambiente complejo, tenso, saliendo de pandemia, invierno, tercer retiro, anunciado por un ministro del Tribunal Constitucional en un matinal el fallo. En fin, y todo muy difícil. Con toda la marea a favor de esta convención. Está bien. Independencia y autonomía. Hoy día esa independencia y autonomía también la tiene, pero hoy día la convención es muy distinta a la que estamos hablando en julio, en evaluación, en credibilidad, en confianza. La tiene muy por encima del resto de las instituciones, pero hay más dudas respecto incluso del futuro de lo que vaya a pasar en el plebiscito de salida. Entonces, y este gobierno, al que se eligió con una causa también relevante. Esta ha sido su bandera. Entonces, yo creo que, no digo que se meta, pero buenos oficios, pues, trate de ordenar. Me imagino que el ministro Jackson es amigo o cercano a muchos de los que está ahí, podrá hacer gestiones, oiga, cómo nos arreglamos, cómo ayudo, cómo coopero, les presto ¿Ves que a veces la cocina no necesariamente es algo malo? No, pero eso yo nunca lo he dicho. A mí me encanta ser cocinero. Estoy bromeando, pero suena mucho a... Mira, esta es una cocina buena, por lo tanto, aquí habría que hacer. No, pero sí hay que tratar de que esto se enriele. O sea, lo peor que nos podría pasar es que el país no tenga una constitución o tenga una mala constitución. No, eso nos van a matar. Supongamos que se apruebe una constitución con un sistema político que es un desastre. Finalmente lo que va a fallar es el gobierno. Y el gobierno, cuando falla, le falla a la ciudadanía. Y miremos los países vecinos, que tienen sistemas políticos mal diseñados, y vamos rotando los ministros, y vamos rotando los gobiernos, y vamos produciendo más pobreza, más inestabilidad, más desempleo, en fin. Yo creo que por eso hay que empeñarse que esto resulte. Y creo que el gobierno puede hacer mucho para que resulte con buenos oficios. Déjame preguntarte sobre una situación paralela que ya tiene más que ver con los partidos y con los partidos en general. Sí. Después de una suma de derrotas electorales muy fuerte, no cabe la menor duda que eso genera consecuencias y que las consecuencias probablemente todavía las estamos viendo y uno las ve en las acciones que se dan. Cuando yo veo a Manuel José Sandón que dice que se quebró Chile Vamos a raíz de el arreglo en que llegó la UDI con el Partido Socialista para que fuera Álvaro Elizalde presidente del Senado. Y que hay muchas otras personas que dicen, ¿sabes qué? Aquí hay que repensar si es que seguimos o no seguimos. Bueno, eso uno podría pensarlo al revés. Mira, aquí más que nunca tienen que estar unidas la oposición o las distintas oposiciones porque fuimos gobierno recién. Muchos de nosotros nos opusimos a que hubiera una constitución, va a salir, en una de esas no nos va a gustar y sin embargo estamos agarrando a chachazos acá. Sí, a ver. Ahora, ¿ustedes son buenos para agarrarse a chachazos históricamente? Sí, somos buenos para el chachazo, eso es verdad. Sí. Es muy cierto. Sí, la derecha tiene una característica, es muy respetuosa de la institucionalidad, puertas afuera, de la presidencia, de la democracia, etcétera, históricamente, pero hacia adentro es bien canibalesca. Vuelan cabezas, caen presidentes de partidos y se producen bastante discordia y complejidades. Pero, a ver, que haya diferencias en este periodo no es tan dramático. Venimos saliendo de una elección. Hemos sido gobierno 2 veces y las 2 veces la hemos perdido. El desafío de este gobierno, que yo ayudé a elegirse siendo presidente del partido y siendo doctor intelectual de Chile Vamos y desde el nombre para adelante, era precisamente que el éxito pasaba por el bicampeonato, sí, llevándolo a términos futbolísticos, reeligiéndonos. Y no nos reelegimos. Y teníamos todo para hacerlo. A pesar de lo complejo que fue el estallido y la pandemia. Había alternativas, había posibilidades. Y esas alternativas se desaprovecharon. Mucho más difíciles que... ¿Qué alternativas había que eventualmente a tus ojos hubiesen podido cambiar el curso que ha seguido la historia? Por de pronto la actitud que toma el gobierno, mi gobierno, por eso no lo tomo también como una responsabilidad en torno al manejo
del apoyo social en la pandemia y de profundizarlo con más fuerza y llegar más a tiempo. El tercer retiro fue letal. Hay algunos que dicen, oye, el responsable es el apruebo. El tercer retiro y todo ese manejo pre-campaña constituyentes, alcaldes, la suspensión de la elección, producto de la pandemia, que eso no era el problema. El problema es todos los errores que se cometieron después, y uno lo puede decir ahora con un problema de reflexión y de autocrítica. Ahí hubo fallas importantes, estructurales, determinantes, políticas, que podrían haber llevado el curso de las cosas hacia otro lado, que termina como conversábamos, con un ministro del Tribunal Constitucional anunciando un fallo negativo que antes había sido positivo respecto de la misma materia. Entonces, bueno, ahí se produjeron temas complejos, pero sin perjuicio de eso, tuvimos una buena primaria, que terminó esa primaria. Gracias a Dios tuvo José Antonio Kast, lo digo desde el punto de vista electoral. Puedo tener muchas diferencias quizás con él en lo conceptual, en muchas materias, pero gracias a Dios existe un candidato que permite a la centro-derecha sacar una representación en el Parlamento importante y que la empuja a sacar una representación importante, porque si no estábamos lidiando si sacábamos 50 diputados o no. Que eso sí que es parecido a lo que pasa en la convención. Ni siquiera podemos presentar un oficio de fiscalización ni una comisión investigadora. Eso es lo que ocurre en un Congreso cuando uno tiene menos de un tercio. Entonces, ahí sí que pasa a ser intrascendente total. Sin perjuicio de eso, hoy día tenemos un sector que tiene que organizarse, y nuestro principal desafío es la convención. Entonces, claro, yo entiendo estas peleas, yo entiendo las deslealtades, no las entiendo, no las justifico, sino que están presentes y hay que hacerlas ver y hay que conversarlas y hay que dialogarlas. Yo entiendo que los partidos estén reflexionando qué van a hacer, pero la cabra tira para el monte. Nosotros somos de centro derecha y por lo tanto en algún minuto tenemos que volver a estar unidos en torno a un pacto electoral o un pacto más profundo, y como para presentar una propuesta de oposición que permita el día de mañana volver a ser gobierno. Y eso hay que hacerlo. Entonces, si hay peleas entre medio, eso tiene que distraer a ese motivo, ojalá que lo menos posible. Y hoy día el principal desafío es la convención. Entonces, esto distrae. Si está a la vuelta de la esquina la propuesta que vamos a entregar nosotros, que es lo más determinante de lo que ocurrió en muchos años, y después viene un plebiscito y hay que tomar una actitud frente a ese plebiscito y hay que hacer campaña, y vamos a ver qué va a ocurrir. Ese es nuestro principal desafío hoy día. Ahora, Cristian Monkever, es interesante cómo lo planteas tú, porque hay una palabra que está metida tácitamente en mucho de lo que dijiste, y corrígeme si es que no es así, pero que es la palabra de diferencias ideológicas. Normalmente, y hasta hace muy poco tiempo, cada vez que alguien decía, mira, tenemos diferencias ideológicas, la palabra ideología como que parecía una cosa tan tremendamente espeluznante que no se tocaba el tema. Y sin embargo, han habido personas que lo han planteado muy claramente. Lo planteó muy claramente el candidato de Renovación Nacional, Mario Desbordes. Lo planteó muy claramente Joaquín Lavín cuando se declaró socialdemócrata. Él hizo, sí. Podrá uno creerle o no creerle como tú quieras, pero lo que él hizo fue una definición ideológica que separaba aguas con otras características. ¿Qué tanto la diferencia de ustedes no es de... No es una diferencia meramente de poder, de tener más diputados o más poder aquí y allá, sino que hay diferencias de fondo? Siempre se dijo, por ejemplo, con la llegada de Bópoli, que aquí venía una derecha distinta, que tenía una mirada hacia lo cultural, hacia lo moral, etc. ¿Dónde está? ¿Cuáles son las diferencias ideológicas que ustedes tienen, si es que las tienen? A ver, sí, es una pregunta bien de fondo, pero... tenemos diferencias ideológicas no tan profundas que nos hagan tener que transitar en proyectos distintos. Eso es fundamental. Yo creo que hay temas que son clarísimos y que nos unen, que son los típicos y que siempre se han planteado, ¿no es cierto? La defensa de la libertad en todos sus aspectos, y eso es evidente. El apego a la democracia, unos más, otros menos, pero el apego a la democracia, el Estado de Derecho, que son principios como bastante claves dentro de nuestro sector. ¿Dónde hay mayores diferencias? ¿Dónde se producen diferencias? ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Cuál es el rol del Estado en toda esta ecuación? Nosotros creemos que el Estado tiene que estar más presente. Al menos yo formo parte de ese lote, donde yo creo que el Estado tiene que estar más presente. No que te atosigue y te diga qué tienes que vestir, ni de qué color son tus calcetines, ni tus pantalones, está bien, ni en qué colegio me educo, pero sí tiene que estar más presente para resolver temas que
son urgentes de resolver. O sea, los temas de salud yo no se los puedo entregar a los privados. En los temas de pensiones no se los puedo entregar absolutamente a los privados y ahorrar el 10% de mi sueldo, de mi pega de todos los meses, y con eso me las arreglo como puedo, porque claramente demostró que no sirve, que no funciona. Y nosotros creemos que ahí sí tiene que estar. Cuando hay abuso tiene que estar, y tiene que sancionar, y tiene que fijar reglas claras. Nosotros creemos en eso. Hay otros que no, que consideran que el Estado tiene que estar más fondeado. Más allá de que sea bueno o malo o no, son diferencias. Y eso produce choques, y lo vimos en el gobierno. Y vimos a Mario Desbordes en una lógica más de ese tipo. Vimos a Manuel José Sandoval en una lógica más de ese tipo. O a Marcela Sabat, en fin. Hay otros que no, que están en una lógica distinta. En fin. Pero ¿es eso suficiente como para no tener un pacto político potente que proyecte una coalición? Yo creo que no son diferencias tan profundas como para que no podamos tener una coalición. Y ese esfuerzo hay que hacerlo de todas maneras. Última pregunta. ¿Eres optimista? Cada vez menos, lamentablemente. Yo soy optimista por esencia. Yo voté apruebo, esperanzado de este proceso. Fui de los que empujé a mi partido siendo presidente para que resolviéramos este tema con la presidenta Bachelet en ese proceso constituyente. No es que hoy día uno diga, oye, lo deberíamos haber hecho en ese minuto. Nadie es pitonizo ni adivino para decir qué es lo que iba a pasar después. Pero está bien, es un tema que había que resolver. Y he perdido un poquito el optimismo por cómo ha devenido la convención y cómo se ha manejado a la izquierda internamente respecto de lograr esos 2/3 en algo que nos represente más o menos a todos, más o menos. No digo que uno salga feliz, ni abrazado, ni con las manitos arriba, como eran los acuerdos con la presidenta Bachelet en materias de educación, que se recuerda bastante ese acuerdo. Pero ahí uno va perdiendo optimismo. Pero ojalá que esto se corrija, yo de verdad lo digo, ojalá que se corrija. Pero se ve complejo cuando en una propuesta de sistema político, que es eje de un país y de la Constitución, hay artículos que sacan 0 votos en el Pleno de 154, quiere decir que ni los autores votaron por ese artículo. Algo está pasando. Sí, ahora, convengamos una cosa. Si es que hay mociones que sacan 0 votos porque la gente considera que es una irracionalidad proponer algo así, bienvenido a los 0 votos, digamos. No, lo aplaudo. ¿No es cierto? Eso quiere decir que los autores también se convencieron. O los autores se convencieron o no lograron convencer a nadie más y bueno, tuvieron el pudor de no ser el único afuera. Pero yo no creo que sacar 0 votos sea per se malo, todo lo contrario, una señal te están dando ahí. Bueno, sí. Tú puedes proponer montones de cosas. Es una señal potente, es una señal además que todos lo pedimos, ¿no? En nuestras intervenciones, oye, por favor, el Pleno dé una señal potente para que la Comisión atine. En esta semana tiene que atinar. Nosotros tenemos que el día sábado presentar nuestras indicaciones y la otra semana tener una propuesta que vaya al Pleno y que sea algo coherente. Si esto funciona mal, los 25 que estamos en la Comisión se nos va a apuntar por el dedo, porque si la Constitución se aprueba y funciona mal ese sistema, los 155 van a ir a mirar a los 25. Oye, esto nos propusieron ustedes y nos convencieron de que era lo mejor y miren lo que está pasando. Y es cosa de mirar a los vecinos también, pues el vecindario ha innovado en materia política y ha sufrido harto. Sí. Ha sufrido harto. Bueno, Cristian Monkeberg, démonos un plazo. Te vuelvo a invitar. Encantado. Y vamos a ver cómo está el estado de ánimo entonces. Ojalá que sea más optimista. Ok, muchas gracias.